Gracias, Señor, por este momento aquí, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor es lo que nos constriñe, Señor. Padre Celestial, tu amor nos envuelve, Señor. Y Padre, aquí están nuestras vidas delante de ti, Señor. Padre, no tenemos nada que ocultar, Señor, porque tú lo ves todo. Padre, y aún, Señor, si pretendiéramos, Señor, Padre, en lo profundo de nuestro corazón, allí tú llegas, Señor, hasta nuestros pensamientos. Por eso, desnudos estamos delante de ti, Señor, Padre Celestial, y para que tú sigas, Señor, limpiando, perfeccionando tu obra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos con tu poder, tu gracia, tu amor infinito, Señor amado, y no haya nada de parte del enemigo que tenga cabida en nuestra vida. Padre, recibimos lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Te agradecemos, te glorificamos, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos con tu santo amor y nos vayamos de aquí repletos de ti, Señor amado. Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Primero Samuel capítulo 3. Hoy tenemos Santa Cena, así que, gloria a Dios. Igual siempre la palabra es predicada, es traída, por supuesto, y luego participamos de la Santa Cena del Señor. Amén. Primero Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 3, del 1 al 4. Solo 4 versículos nomás. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios por las visitas también, amén, que están, que esperemos se queden, amén, continúen, amén, gloria a Dios, amén. ¿Lo tienen, hermanos, amén? Amén. Gloria a Dios. Dice Jehová, llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Que tu Espíritu Santo ahora trate con nuestro corazón, Señor. Haya cabida, haya lugar en nuestro corazón y la pongamos por obra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias a Dios que esta palabra nos lleva a pensar cómo está la lámpara, cómo está la luz en nuestra vida. Amén. Cuando dice Jesús, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Así que hemos de ver cómo está nuestro ojo. Y
agrega y expande más el concepto cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea que tenemos que alumbrar. Amén. Una luz no se esconde, no se pone debajo de una cama. La luz se pone, en el caso nuestro, se pone en los techos, en las paredes, para que alumbre a todo aquel que quiera andar en la luz. Amén. Entonces, hermanos, ayer, como decíamos, ayer pudimos manifestar nuestra fe ante la ciudad. Cuando usted se bautiza, usted no tiene vergüenza y usted se expone a todo aquel que está viendo que usted desciende a las aguas para hacer un cambio de vida y para que vean que usted está testificando que ahora es seguidor de Cristo. Amén. Entonces no hay una vergüenza, me van a ver. No, justamente es exponer al mundo que usted pasa a ser cristiano. Amén. Entonces, hermanos, por ser así, ha de haber en su vida una manifestación de Jesucristo. Amén. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted expone la palabra y explica, amén, con lo que usted ha aprendido, con lo que usted sabe de que, hermanos, Cristo puede hacer la obra en los demás, así como hizo en la suya. Amén. Y ahí estaba, hermanos, este joven Samuel estaba, miren, el lugar donde él estaba. Estaba en el templo, o sea, en el tabernáculo, porque todavía no estaba hecho el templo de que el rey Salomón posteriormente lo hizo. Estaba en el tabernáculo, era hecho con telas, hecho una carpa, una tienda, pero grande, amén, donde ahí estaba todo el compartimento, donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, amén, el arca donde estaba, contenía el maná, ¿no?, las tablas de la ley y la vara de Aarón, ¿cierto? Entonces esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, la presencia de Dios ha de estar en tu vida para que tú puedas alumbrar a los demás. Amén. Entonces, Samuel estaba ahí, estaba durmiendo, pero estaba cerca, miren, estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios. Amén. Estaba durmiendo, sí, pero estaba en el lugar donde simbolizaba mediante el arca la presencia de Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que cuidar también en qué lugar estamos. Amén. A pesar que Samuel estaba durmiendo, pero estaba cerca del arca. Estaba con la presencia de Dios cerca. Ahora, al estar con la presencia de Dios, al revés, no podemos estar durmiendo en lo espiritual. Aquí estaba durmiendo, pero en el área física. Amén. No iba a estar despierto todo el tiempo. Pero también él tenía buen oído. Acá se destaca, hermanos, cuando lo llaman y él confunde con el anciano sacerdote Elí y sale corriendo. Miren, salió corriendo, ¿no? Aquí en el 5, no vamos a seguir, pero después si quiere lee. Se levantó corriendo, como nosotros cuando nos levantamos. ¿Y qué es lo primero que miramos o hacemos cuando nos levantamos? No vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos miran el celular? Lo primero que hacen, tenemos que luchar y vencer. Yo también estoy luchando con eso. Amén. Que sea lo primero que hagamos. Buscar la presencia de Dios. Amén. Buscar la presencia. A veces curioso saber quién nos habrá escrito, qué mensaje hay, cuál es el estado. No vamos a seguir preguntando, pero estas cosas pasan, hermano. Gloria a Dios. Así que, hermano, él estaba durmiendo, pero tenía buen oído. Y quizás este joven, nos lleva a pensar que él tal vez pidiera que Dios le hablara.
este niño, este joven, nació, muchos sabemos la historia, pero para los que no conocen, él nació debido a una súplica de su madre que era estéril y su esposo la amaba, a pesar que tenía 2 esposas en ese tiempo, y ella quería tener un hijo. Debido a los medios naturales no pudo, pero ella no se conformó, sino que ella, cuando fue al tabernáculo, al templo, cada año como iban, ella puso su petición delante de Dios. Dice que lloró pidiendo, y a pesar que el sacerdote no entendió, bueno, la bendijo y dijo, bueno, que el Señor conceda tu petición, sin saber que en esas palabras había una bendición. Amén, había victoria. Amén. Por eso cuando nosotros hablamos, hermanos, tengamos cuidado. Y cuando hablamos lo bueno, que sea para bendecir. Amén. La bendijo y ella tuvo ese niño. Y fue tanto la bendición que no quedó solamente ahí. Nacieron 3 varones más y 2 niñas de este matrimonio. Esa mujer siguió teniendo. No se quedó solamente con Samuel, pero ella, dice que cada año ella llevaba así una túnica y le llevaba a Samuel. O sea, veía al niño. Ella tuvo un tiempo, lo crió hasta que el niño fue destetado, pero después ella siguió visitándolo. Y podemos imaginar que una charla hubo. Siempre que veía a su madre hablaba con ella. ¿Y cómo fue que yo nací? Tú naciste por un milagro. Amén. Entonces, hermano, él empezó a ministrar ya siendo niño, de joven. Él siendo joven, él fue llamado por Dios. Amén. ¿Y saben qué Samuel quiere decir? Escuchado por Dios. Él fue escuchado también por Dios. Su nombre quiere decir escuchado. O sea que puedo pensar que él quiso que Dios le hablara. No esperó tal vez que fuera pronto. Tanto fue así que confundió el llamado. Pero cuando aquel sacerdote le dijo, bueno, cuando te llame, ya a la 3ª vez dijo, bueno, cuando te llame, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Amén. Entonces, hermanos, aquí él responde al llamado. Antes que la lámpara fuera apagada, él escuchó la voz de Dios. Aleluya. Él escuchó la voz de Dios y obedeció al llamado. Por eso, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo tenemos que estar alertas. Hoy por hoy, no solamente el país, ya por una parte quedó solucionado toda esa intriga, esa incertidumbre, esa duda de quién iba a ser el nuevo presidente. Bueno, ya está. Pero a nivel mundial, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque si usted, solo con mirar algunas noticias en su celular, si usted aprovecha las noticias que le llegan, el presidente de Corea tiró unos misiles y así como así, no dio cuenta a nadie, desafiando a Estados Unidos, bueno, todas esas cosas que pasan. Así que el mundo se está preparando para algo muy grande. Por eso, hermanos, hemos de buscar a Dios antes que la lámpara sea apagada. Amén. Antes, hermanos, que se promulguen leyes, que nos podamos tal vez congregarnos, tal vez buscar a Dios con toda la libertad que tenemos. Hermanos, ayer nosotros fuimos caminando por la ciudad y no hubo ni un problema por ahora. No hubo ninguna resistencia, se oró para que estuviéramos guardados, protegidos, pudimos caminar con toda libertad por ahora. Por eso tenemos que aprovechar mientras la lámpara no sea apagada. Antes que pasen cosas que después tengamos que lamentar. Hermanos, él fue conocido como un profeta de Dios, este joven. Y él siempre buscaba a Dios. Pero también en su ministerio pasaron cosas que si nosotros analizamos bien, puede asimilarse con el ministerio que Dios te ha dado, con el llamado que Dios te ha dado, con
la situación que tú estás pasando, tal vez ocurran derrotas, pasen cosas que tú no entiendas, pero no por eso dejar de buscar a Dios, porque todavía tú puedes ser bendecido, puedes salir victorioso. Amén. Aquí, hermanos, él fue declarado, reconocido como profeta de Dios, como tú también eres conocido como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, y no entiendes cuando pasa algo que te deja asombrado. ¿Por qué habrá pasado esto? Hermanos, en el capítulo 4 relata que él habló al pueblo, pero hubo una derrota. Hubo guerra con los filisteos, capturaron el arca. Y él podía haber dicho, pero no entiendo, Dios me llamó como profeta, ahora yo hablo al pueblo y pasa todo al revés. A veces en nuestra vida pasan cosas que llaman nuestra atención para que busquemos más a Dios. A veces, hermano, hay una aparente derrota. No es una derrota total. A veces somos derribados, pero no destruidos, como dice la palabra del Señor. Hermanos, el arca fue capturada, murió el sacerdote Elí, el mentor de Samuel, el que lo instruyó. Cuando él se enteró que el arca había sido tomada por manos enemigas, que era lo que más le preocupaba. No le preocupó que Israel perdiera la batalla, no le preocupó que sus hijos hubieran muerto. Si usted después lee, va a ver lo que hacían sus hijos. Le importó cuando el arca fue capturada, porque la presencia de Dios salió de Israel. La presencia de Dios es lo que más tenemos que cuidar que esté en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo tiene que estar con y en nosotros. Por eso el cuidado que nosotros tenemos que tener, queridos hermanos, de que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas. Lo que más David, el rey, allí en el Salmo 51 pidió, dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo que más Jesús en la cruz del Calvario, lo que más le preocupó fue cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque le estaba llevando los pecados de toda la humanidad. Y no hay comunión del pecado con la santidad de Dios el Padre. Por eso, hermanos, la preocupación mayor que todos nosotros tenemos que tener es que Cristo esté en nuestro corazón. Que tengamos a Dios en nuestra vida. Que tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y como estábamos cantando recién aquí, que donde no quiera que vayamos, dice, ¿a dónde huiré? A ningún lado. Si subo a las alturas, si bajo a lo profundo del mar, allí está Él. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Entonces, hermanos, no hay lugar donde podamos escondernos. Podemos escondernos de entre nosotros, lo que nosotros hacemos, nadie se entera, pero Dios ve todo. Es más, escudriña nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por eso lo más íntimo que hay en tu vida, Dios lo sabe. Entonces, hermanos, aquí desde el 4, que los filisteos capturan el arca, hasta el capítulo 7, donde el arca es devuelta, por misericordia de Dios, el arca vuelve a Israel. Por misericordia de Dios, la presencia de Dios puede volver a tu vida. La alegría, el gozo de Dios puede volver a tu vida. Por X motivo que no conocemos ni nos interesa saber, pero tal vez tú ya no sentías la presencia de Dios, pero hay todavía posibilidad de sentir que Dios está contigo. Amén, gloria a Dios. Aún sin conocerlo totalmente, como Samuel él ministraba, pero él todavía, miren hermanos, él todavía no conocía la voz de Dios.
porque él no pudo distinguir. Pero cuando él empezó a conocer más a Dios, miren, en el capítulo 7, él habla al pueblo y le dice: si de todo vuestro corazón ustedes se vuelven a Jehová. Aquí en el versículo 7, capítulo 7, versículo 3. Si de todo vuestro corazón. Hermanos, el requisito fundamental para tener comunión con Dios, para que la presencia de Dios esté en ti, para que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida, para que Dios esté en tu vida, es que tú te vuelvas a Él de todo tu corazón. Amén. Amén. Aquí lo dice bien claramente, hermanos, cuando Él habla al pueblo, a la casa de Israel, dice: si de todo vuestro corazón, quiten los dioses y preparen vuestro corazón. Alabanzas a ti, Señor. Dioses son todas aquellas cosas que nos atraen del mundo, y las cuales nos inclinamos a ellas y les servimos. Y vemos, hermanos, que no sirven de nada, que no nos han llenado. Solamente Cristo, cuando está en nuestro corazón, lo llena todo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Él habló: preparen el corazón y sirvan solo a Él. ¿Cuál será el resultado? Que Él te va a librar de la mano del enemigo. Te va a librar de aquello a lo cual tú tienes miedo, a lo cual tú tengas temor. ¿Sabe, hermano, cuántas veces la frase "no temas" está en la Biblia? ¿Cuántos días tiene el año? 365. 365 veces aparece en la Biblia: no temas, o no tengas miedo, no temáis. 365 días. Para cada día tú tienes un no temas. No tengas miedo, tú puedes vencer. Acá, hermanos, cuando ellos empezaron a cambiar, derramaron, dice, se reunieron, derramaron delante de Jehová agua, ayunaron, confesaron sus pecados, dice que Dios les dio la victoria. El resultado, cuando tú dispones tu corazón a servir a Dios, será que Él hará que tus enemigos sean vencidos, porque la batalla es de Dios, la guerra es de Dios contigo, a tu favor, para que tú puedas vencer todo miedo, toda angustia, todo temor que venga a tu vida. Hermano, Samuel era un hombre de oración. Por eso, hermano, cuando él clamaba, dice que fue tanto el clamor que él hizo por el pueblo, que surgieron truenos, alborotaron al enemigo, confundió al enemigo y fueron derrotados. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Puede pasar contigo? Amén, sí, Señor. ¿Por qué no? Si tú tienes a Cristo o aceptas a Cristo en tu vida, que Él sea quien comande todo. Hermano, esas cosas que no has podido lograr por tus fuerzas, por tus palabras, por tu forma de ser, no has podido convencer a aquel que te oprime, a aquel que te hace la guerra. Es porque no, tal vez, porque no son todos, no es siempre, no has contado con la ayuda de Dios. Él está para ayudarte. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, en el clamor, Dios te va a escuchar. Dios va a actuar. Y tus enemigos serán vencidos. Amén. El enemigo, aquel que te ha infundido temor, que a tu vida te ha tratado siempre de menoscabar, siempre de aplastarte, siempre de vencerte. Una guerra continua tenemos. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en las manos de Dios. Amén. Porque buscamos a Dios, porque oramos a Él, porque entregamos nuestra vida a Él, sabiendo que Él conoce todo. Entonces, en tu intimidad, cuando oras a Él, en tu lugar secreto,
En tu lugar donde nadie te escucha, pero Dios sí. Donde nadie conoce tu vida. Porque tanto en tu dormitorio, en el baño, donde estés solo, en un lugar íntimo, nadie sabe lo que tú haces allí, pero Dios sí. Entonces, hermano, hermana, cuando tú quieras clamar a Dios, cuando tú te dispongas a clamar a Dios, mire, Ana clamó, y dice que en un momento, Ana, la madre de Samuel, dice que solamente se movía sus labios, ella estaba orando, estaba llorando y miren, el sacerdote pensó que ella estaba ebria, había tomado algo, vino, sidra o lo que fuera. Y ella dijo, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Pero ella, hermano, tuvo la respuesta, porque ella concibió y tuvo ese niño. Y cuando tuvo, cumplió con el propósito que había hecho. Dice, si tengo un hijo, él será consagrado todos los días de su vida. Cumplió. Y ese niño fue usado por Dios. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que solución hay. Victoria hay, así como hubo para el pueblo de Israel, que tuvieron victoria. Miren, capítulo 7, versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. El enemigo será sometido, será vencido y no entrará en tu territorio, no entrará en tu casa, no entrará en tu vida. Tal vez el enemigo te ha quitado algo muy valioso de ti. Tal vez te ha amenazado, tal vez te ha injuriado, te ha invadido. Pero, miren, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días de tu vida, Dios puede guardarte. Aleluya. Y el enemigo no podrá hacerte frente ni a ti ni a los que están contigo. ¿Por qué? Porque tú eres sacerdote de tu hogar o sacerdotisa del hogar. Tú eres quien ora por tus hijos, ora por tus hermanos, ora por tus padres, por quien sea. Y vas a tener la victoria. Amén. Amén. Hermano, tú vas a poder decir como Samuel, hasta aquí me ayudó Jehová. Una frase tan conocida, un nombre tan conocido, esto que decimos siempre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cuando te saluden y te preguntan cómo estás, vas a decir, hasta aquí y hasta más me va a ayudar Jehová. Amén. Entonces, hermanos, cuida que la presencia de Dios esté en tu vida. Que no durmamos cuando la presencia de Dios, o sea, no durmamos en lo espiritual. No es dormir en lo físico, va a pasar siempre sin dormir. No durmamos el sueño de la negligencia. Jesús mismo, cuando Él necesitó que estuvieran orando por Él, los discípulos se durmieron. Hermanos, Pablo escribe a los Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los muertos son aquellos que espiritualmente no están atentos a las cosas que pasan. Más allá del mundo que está muerto espiritual, se mueven en lo físico, pero en lo espiritual están muertos. No deje que la llama, que la lámpara que hay en ti se apague. No dejes que tu ojo, como dice acá, no dejes que deje de ser bueno. Hermanos, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, hermanos, que nosotros tengamos ese cuidado antes que la lámpara se apague. En Eclesiastés, antes que vengan los días malos, aconseja a los jóvenes y digan, no tengo felicidad, no tengo alegría, no puedo contentarme. Antes que pasen tantas cosas,
Antes que el polvo vuelva a la tierra, antes que llegue la muerte y no tengas tiempo de mirar, porque ya habrás cerrado los ojos. ¿Por qué? Porque el Espíritu volverá a Dios que lo creó. Antes que pasan todas esas cosas. Tal vez tú dices, tengo tiempo todavía. Después. Pero no, hermanos. Antes que los demás tal vez no quieran oír la voz de Dios. Pero tú sí. Tú digas, yo quiero escuchar la voz de Dios. Antes, hermano, que pasen estas cosas, pide que Dios hable contigo. Pide que Dios te llame. Tal vez tú no entiendas. Pero dile, habla conmigo, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero saber a través de tu palabra que tú tienes cosas grandes para mí. ¿Qué adelanta hacer tantas cosas si no tenemos comunicación con Dios? No solamente orar a Dios, sino esperar también que Dios nos hable. No apresurarnos a terminar la oración y ya está. Dios también quiere hablar con nosotros. Aleluya. Y en esta mañana Él quiere hablar contigo. La voz del Espíritu Santo la escucharás en tu corazón. Esa voz interior que te va a decir, ¿quieres que venga a ti? ¿Quieres hablar conmigo? Es solo tu querer. Hermanos, antes que la guerra comience, como empezó acá, antes que el arca fuera llevada, antes que la presencia de Dios se vaya del todo de tu vida, pide que Dios te hable. ¿Qué tienes que hacer? Nació un hijo, un niño acá, más tarde, cuando fue capturada el arca llamado Icabod, que quería decir sin gloria. Antes que la gloria de Dios deje el lugar donde tú estás. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que nosotros tal vez no entendamos, pero en la insistencia de pedir a Dios que hable contigo, ahí Él te va a escuchar. Amén. Amén. Los que han venido ha sido por la oración insistente de decir, Señor, trae a tus hijos, trae a aquellos que conocieron de ti, para que de vuelta en el rebaño del Señor se reconcilien contigo y tengan entrada a la vida eterna. Ustedes son oraciones contestadas. Amén. Tal vez ni sepan, pero hemos estado orando por ustedes. Amén. Para que busquen a Dios antes que la lámpara sea apagada. Así que, hermanos, antes que yo cambie el culto, la iglesia, por un estadio, por un lugar de espectáculo, antes que ya no me atraiga ya venir a la casa de Dios, y yo voy a un lugar donde el mundo se divierte, donde tiene sus actividades, y pierdo el deseo de estar en la casa de Dios. Antes que eso pase, pide que Dios renueve tus fuerzas, sople en tu vida, que la lámpara no se apague todavía, que tú puedas escuchar la voz de Dios. Antes que la lámpara fuera apagada, Samuel escuchó la voz de Dios. La palabra escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, pero él escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba atento, tenía sueño liviano. Las 3 veces que sintió la voz fue allí donde estaba el sacerdote Elí. Bueno, se equivocó, pero fue instruido y obedeció. Amén. Entonces, hermano, pide que Dios hable contigo. O en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Pero que tu oración sea esa. Habla conmigo, Señor. Habla. Insista. Y ahí escucharás la voz de Dios en tu corazón. Amén. Ahí Él traerá alivio, traerá esperanza, traerá fe de que las cosas saldrán bien, que tendrás victoria. Amén.
Vamos a colocar de pie en esta mañana y vamos a pedir al Señor, en su gran misericordia, que Él hable con nosotros, que Él hable contigo, que Él hable, porque todavía hay tiempo, la lámpara en tu vida todavía no se ha apagado. ¿Por qué? Porque hay todavía una pequeña luz tal vez en tu vida que puede ser alumbrada y alumbrarás a los demás. Alumbrarás a aquellos que están contigo y verás y tendrás victoria.